Bueno, sí, yo decía los otros días que no me gustaba leer donde no veía las caras del público, porque para notar los signos de aburrimiento o de que había que cambiar. Pero en realidad, no sé si este libro se hizo tan grande, no sé si empezar. En general los libros los prefiero desde lo último para atrás y no sé, siempre es un poco riesgoso empezar por lo más viejo. Voy a empezar por este que es dedicado a Sicilia. Sicilia, la trinacria, desconocida fuente de tres cabos. Moriré sin llevar hasta tu tierra las memorias oscuras, un oriol en hormesí pintado, restos del alma de un familiar combate, cosas veladas, el caos atisbado con palabras ajenas y la colina, el oquedal, la casa de azafrán silenciosa, arras de la tía abuela Gracia, cuando, bella como la piedra, la atrapó el claustro. Lejos lloró el hermano, porque sola el demonio acechaba. Árabes y naranjas y canciones y ruina, llaves para lo que las subterráneas aguas del alma saben, el inimaginable destino transgredido. Bueno, vamos a dejar la geografía de lado. De tigre el salto, de tigre el salto, de tigre el emboscado escondrijo. La vida velocísima deja tras el zarpazo el desgarrón por donde gotea la constancia. Luego vienen los argumentos del olvido, mansos lamemos la nueva cicatriz cuando nos duele, oscura, y olvidado del bosque, otra vez lo cruzamos por lo mínimo diario. Aclimatación. Primero te retraes, te agostas, pierdes alma en lo seco, en lo que no comprendes. Intentas llegar al agua de la vida, alumbrar una membrana mínima, una hoja pequeña, no soñar flores. El aire te sofoca, sientes la arena reinar en la mañana, morir lo verde, subir árido oro. Pero, y aún sin ella saberlo, desde algún borde una voz compadece, te moja, breve, dichosamente, como cuando rozas una rama de pino baja, ya concluida la lluvia. Entonces, contra lo sordo, te levantas en música, contra lo árido, manas. Venturas naturales. Contra las presunciones, Sol insiste, fuera, no dentro. Incandescente informe, no rector. Otros días, su luz es una endecha, una plática suave. Casi como si fuésemos musgos o hierbas de semilla o árboles frutales
el día segundo de la creación, como si fuese simulacro el fin del paraíso. Culpa y corolario. Tejo y manejo el hierro en el día tendido, en la noche, a lo largo del viento, a lo corto de la memoria. Tejo y destejo porque creo en el fuego una trama falaz, enardecible. Y cambia la verdad y me equivoco. Apenas toco algo por detenerle en su paso de ajena maravilla, hecho cenizas queda y no me vale. Tengo sembrado de ascuas lo que veo y el corazón que nadie mira en ascuas. Pero después del fuego es la ceniza, la durable ceniza, la que gana. Para bajar a tierra. Se calza uno las botas de lluvia. Perdón, descubrí una errata. Se calza uno las botas de la lluvia, los ojos de la lluvia y el pesimismo del factible granizo. Acepta la encandilada taza de la mañana, barrunta el barro, el frío contra la piel caliza, urde planes contrarios, apostrofa y desmanda, supone el ronroneo del poema cobijado en la cama como un gato, pero transige poco a poco, baja y entra al campo del radar de la muerte, como todos los días, natural, tautológicamente. Justicia. Duerme el aldeano en un colchón de heno, el pescador de esponjas sobre su mullidísima cosecha. ¿Dormirás tú en lenta flotación sobre papel escrito? Residua. Corta la vida o larga, todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria. De los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos. De la memoria solo sube un vago polvo y un perfume. ¿Acaso sea la poesía? Canto quieto. No importa, bueno, dentro hay una cita que es de John Donne, se van a dar cuenta enseguida. No importa el deslumbrante sol, un minuto después del mediodía es ya la noche. Que tiempos sin fulgor imponen a la dudosa luz futura. Revela el mundo a leves, larvados rasgos, nubla lo nítido. Desbordado el encauce, te abraza con minador lo impío, y es arduo adir herencia alguna. Escarbas en tu privado fin de era, hiela la historia ciega. ¿Cómo ser más cuando lo menos reina? Guarda en la mano entonces, talismán, filacterias, no un canto rodado, un canto quieto donde encender el alma. Exilios, ya que es una época de tantos exilios para un lado y para otro, ¿no? Tras tanto acá y allá, yendo y viniendo. Francisco de Lana. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado.
cada horizonte donde un ascua trae. Podrían ir hacia cualquier grieta. No hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro sin el tierno recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera. Se disuelve tan solo. Bueno, hay algunos que tienen que ver con bichos en general. Cuerda de gorriones, forzados de la hora, están a la orden, uno junto a otro y a otro, en lo alto del muro, sobre la pincelada del sol último. Un ágil coro alegre, incontable, en pleno desenlace, antes de la algarada por un sitio en la noche. Pequeño erizo, que va de un tazón de caldo a un erizo. La luz tibia de una cocina, el frío afuera, pero es otra la ciudad, es otro el frío, otra la luz. Una orquesta salta vallas hacia las cascadas en las que vuela el piano. Sobre el grueso papel, mínimo el afiebrado cuerpo, y gris el terciopelo del hocico pedía, me pide aún la caricia posible. Una vez se me ocurrió hacer un homenaje más que necesario a Julio Rey Reisig. No lo voy a leer todo porque es muy largo, son 10, 14, 15 estrofas, pero solo quiero dejar constancia del homenaje. Solo lunático, desolación legítima. Y tiene dos citas, una de Darío, ya verán del otro quién es, que no está lejos, sí en el tiempo, pero no en la poesía. Con el alma hecha pedazos tengo un calvario en el mundo. Todo suscita el cansancio de algún país psicofísico. Julio Rey Reisig. Dirán que es melancolía y no es sino desengaño. Eso es de Luis de Góngora. Bueno, voy a leer alguna. Yo lo que hice fue tomar exactamente la misma forma de Julio Herrera, siendo poemas octosílabos. Está un poco fija la estrofa. De a poco se traspapela el orden, el tiempo llueve sobre el tiempo y todo mueve lo fijo y lo traspapela. Siguiendo su propia estela pasa un viento sin cobijo, con un rumbo que no rijo pronto a atesorar engaños, dilapidando los años hacia el conclusivo alijo. Habrá consuelos lejanos cuando un cúmulo de cuitas que no parecen fortuitas nublan espejos lejanos. Te protegerán las manos o los santos en sus nichos de ceder a los caprichos de un poniente vuelto Midas mientras pasan a vencidas
tus principios contradichos. De celadas y de errores nacerá un mapa de acosos, a donde bailan los osos al son de viejos errores. Un terrado de dolores contempla sin esperanza las dudas de la balanza. ¿Será que la luz disfruta equivocando la ruta donde el ingenuo se lanza? Puedo glosar la mentira de un vago día cualquiera, mariposa o flor o fiera que se viste de mentira. Algo en el círculo gira. ¿Esto brilla? ¿Esto parece astro nuevo que ahora crece? ¿Viene en grupo o anda suelto? Cerca, pero no revuelto, canta el pájaro en sus 13. Silogismos sin premisa, conclusiones con premura, mueren de lógica pura, olvidando la premisa. Misericordias sin misa. En un nimbo de desgana, pesa genios la romana, mientras el burro en su noria habla en nombre de una historia que ha quedado sin mañana. ¿Cómo decirle al que cree todo lo que dice el mal, que no resulta casual que no creamos que cree? Es prudente y no prevé que los filos del engaño, si rápidos en el daño, no duran eternamente. Como no limpie su mente, balará con el rebaño. Lo que dura y no es rocoso, lo que calla y no es la muerte, es la magia que convierte aún lo frágil en rocoso. ¿Es escenario o es pozo lo que tanta luz postula? Esta realidad anula en mí su declinación, sirviéndome una ilusión que la lejanía azula. Bueno, los 3 últimos y se acaba. Que el número más funesto se consagre al egoísmo, que es epicentro del sismo, constancia de lo funesto. Sumo amargo de denuesto. Era eso. Sumo amargo de denuesto, serpiente de sin razón, inocula de sazón porque a la vida atropella. De poco te valdrá ella si aquel muerde el corazón. Paso a paso, rosa a rosa, otra vez la primavera le pinta la calavera a la tierra verde y rosa. Búrlese la decorosa de tanto gris sostenido. En cada rama abra un nido y prepare una cantata para que el alma no abata sus alas tras lo vivido. El cielo, cuando aparece a una loma retrepado y tras árboles brotado, como más cielo aparece. ¿Quién entonces lo merece sino el que a diario se asombra de vivir más casi sombra que lo que una mariposa? Mirándolo se reposa y vuelve a amar lo que nombra. Después de tanta rima, bueno, la responsabilidad es de Julio Herrera, vamos a leer algo más cómodo. Perturbar abejas. En esta ciudad verde, no siempre en flor, a veces hay abejas, pero nada tan vano como abejas sin flores y sin polen. Un perfume las pierde. El vaho culinario de las bayas violetas del junípero las lleva hacia el desastre. Entran por la ventana,
sobrevuelan el vapor que va a ahogarlas. Solo el equívoco y dulce disparate pone el caos en orden. Algo de miel en el alféizar desata el nudo apiario y las quita del sitio equivocado que adelanta su muerte. Ahora, ¿quién las guarda? ¿A dónde huyen cuando todo se nubla? ¿Qué flor mínima encuentran? Profundamente pájaro, profundamente río, profundamente cielo y árboles profundos y distintos, marejada de nubes sobre golondrinas, cotorras, palomas, venteveos y constantes gorriones y remilgados teros, silencios con abrojos, errores tan fatales, imprecisas historias de miserias humanas. Bueno, voy a empezar a acercarme a los últimos, que serán el final. A veces nos vamos un poco lejos en los temas. Un pintor reflexiona: qué pocas cosas tiene este callado mundo más allá de mis cosas. Está ese sol que incendia las paredes vecinas, los cables del tendido, y aquí no entra, porque ¿qué pensaría el triste, el alón del sombrero que perdida su copa ya no abandona el muro y tengo por la elipse? Y las flores de trapo que pintadas soñaron con ser frescas y hermosas y con sus sombras, con luces y con trazos que sutiles abrazan mis objetos amados. Y ya toda Bolonia será de un suave rosa, sin presunción alguna, sobre el fatal hastío, sí, decimonónico, de lecheras y henares y gallineros y cielos. Cerca de mis hermanas viajaré por mis cosas. Quizá alguien haya reconocido que es un homenaje a Morandi, que vivió en Bolonia toda su vida. Salió una sola vez para ir a Suiza y pintó casi fatalmente cosas, objetos, modelos que él tenía. Y ahora, para cumplir también con la literatura, sueño en campo nudista. En Jugendborn, en el Harz, hay colinas y un prado, y en lo verde cabañas. Con cautela, Kafka abre la puerta de la suya. No le agrada la idea de ver aproximarse algún cuerpo desnudo de los que a veces pasan. Bajo la poca luz hay 3 conejos que lo miran quietos. Adultos, vienen quizá a reclamarle a él que está vestido la intromisión de lo innatural en lo natural. Gente desnuda junto a castos conejos, arropados en su pelaje suave. Variegati, diríamos, si ellos fuesen 3 plantas que han optado por moverse, pero por un segundo estarán quietas. El aterrado Kafka olvida sus pulmones y entra a soñar mi sueño. Leer cosas muy distintas, además, es decir, uno me pasó a mí leer Lorca y enloquecer con Lorca. Pero qué peligro, porque después entonces uno sigue imitando a Lorca si se entusiasmó con Lorca. Por suerte por ahí estaba Neruda, que era muy distinto.
entonces leía Neruda. Y después, bueno, había un uruguayo que me gusta nombrar porque no sé si todavía se lo tiene muy presente, que es Enrique Casaravilla Lemos. Tuvo la mala suerte de ser hombre en una generación en que las poetas invadían todo, eran, no sé, Juana, más joven Esther de Cáceres. Digo, había como una moda de que había que leer a mujeres. Bueno, y Casaravilla creo que quedó un poco oculto porque además era un personaje muy discreto, muy metido en lo suyo. Pero junto, no sé, creo que a mí me deslumbró mucho la sobriedad de Casaravilla, la persecución de una cosa muy directa, aunque él diera todas las vueltas posibles con el pensamiento, pero que las palabras fueran bastante sencillas y sobre todo un poco eludió las metáforas, las imágenes muy de moda. Bueno, digo, cuando uno lee 3, 4, 5 cosas muy distintas, pues no hay otra que buscar un camino intermedio, ¿no? Y no sé, y pensar siempre que lo que uno hace está muy mal, para buscar otra cosa, ¿no? Pero digo, yo no estoy para dar lecciones a nadie, pero cada uno solo dice lo que pudo, los errores en los que puede tropezar y librar cuando uno es consciente de ellos, ¿no? Y bueno, y tener amigos a quien leerles y que discutan lo que uno hace o que no digan nada, que es peor. Bueno, sí. He tenido muchos toda mi vida, bueno, he tenido poetas privados preferidos. No sé, cuando uno empieza a escribir, o cuando yo empecé a escribir, quizá uno pensaba, miraba mucho a España y venía Machado, Juan Ramón, y entonces uno termina en un periodo gustando de uno y en otro de otro. Pero se enamoró especialmente de alguno. Bueno, de Enrique Fierro. Lo otro hubiera sido un poco inútil. Bueno, no, sí, qué sé yo. Todos dan algo. Claro que uno está más cerca de uno que de otro. Incluso con todo lo que me gustó en un momento de Neruda, hay un buen sector de Neruda al que no volvería nunca. Y lo mismo con Lorca, es decir, hay quien lee el Romancero Gitano. Yo empecé leyendo el Romancero Gitano y me pareció deslumbrante. Pero después él leyó Poeta en Nueva York. Un poema. Bueno, es difícil que a alguien un poema solo lo satisfaga. Pero hay un poeta estupendo mexicano, López Velarde. Yo no sé si todos han leído a López Velarde. López Velarde fue un poeta así del interior de México. Murió bastante joven, pero mereció que Silvina Ocampo, la hermana de Victoria Ocampo, una excelente poeta argentina, le respondiera a un poema, el más famoso quizá de los poemas de López Velarde, porque es largo, La suave patria. La suave patria es para un mexicano como el himno sin música, o con otra música mejor todavía. Es muy curioso porque es un poeta que no tiene edad. Es un poeta que no sé si buscó hacer el poema moderno, el poema nuevo, se escribió queriendo superar a alguien concreto, me imagino que sí, todos lo hacemos, pero el poema que sale es un poema que es hermosísimo, un poema muy largo en el que se acerca a México como
con devoción, pero a la vez lo mira de lejos con humor. Es decir, es la actitud más compleja y más rica que puede tener un poeta hacia su país. Y escrito con una bellísima... Bueno, no sé qué más le digo, búsquenlo, léanlo, tienen que leerlo, sí, porque es un poeta que merece ser conocido en todo el mundo. Porque él además acerca a México, lo desmenuza como en elementos acercables afectuosamente, como que se integra con... Pero es un largo poema en muchas partes, pero hermoso. Bueno, es un poco el equivalente a Julio Herrera, pero es muy distinto, muy distinto. Bueno, ese es un nombre que se me ocurrió. Hay tantos poetas estupendos, ¿no? De Darío, que es el padre. Darío es todo, es todo. Bueno, pensé que me estaban preguntando algún bichito raro por ahí. Darío ya uno no lo nombra. Es como nombrar a Góngora o a Lope, digo, para mí es el gran poeta. El gran poeta final, claro. Esa es una experiencia que tenemos que tener todos. La buena parte de lo que hizo Darío es olvidable, todo el principio. Pero Darío escribió, y él buscó su camino. Entonces, quizá el primer Darío es prescindible. No lo es el último. Se dio un fenómeno en el Uruguay que con un poco más de intensidad pienso que en otros lugares. Quizá por el hecho de que acá la educación y todo eso se había abierto a la mujer más temprano. En mi familia conocía mucho a un Clotilde, eran tres famosas Luisi, Clotilde, Paulina y Luisa. Me estaba olvidando justo de la escritora. Pero la mayor era ya una mujer de bastante edad, que había sido la primera médica, o una de las primeras médicas. Y ella se reía un poco de la situación. En ese momento en los hospitales había monjas, hermanas de caridad, que se horripilaban de que venía una mujer a encontrarse ahí con un cuerpo en estado natural. Y entonces la pobre, ella sentía que la querían sacar, o de alguna manera impedirle. Bueno, esas cosas acá pasaron muy temprano, bueno, quizás no tan temprano como debieran, pero bueno, más temprano de pronto que en otros países. Una cosa que no tengo que hacer ya es dividir entre mujeres y hombres. Digo, me parece que si me gusta, no pienso si es mujer. Ahora ya no pienso, llegó. No, digo, ahora todas las mujeres llegan, si deben llegar. Digo, tienen el mismo compromiso, la misma facilidad. Digo, creo que es así, ¿no? Siempre uno conoce un poco más lo que pasó un poco antes. Digo, en Argentina, por ejemplo, ya murió una escritora notable para mí, que es Olga Orozco. Excelente poeta y novelista también. Bueno, no sé si la forma convencional de la novela, pero... Y Silvina Ocampo también. Y hay muchísimas. Yo adoré a María Elena Walsh, que todos lo deben conocer. Se la conoce más como cantante, pero también era poeta. La verdad que todo necesita un poco del esfuerzo de los críticos, no solo de los lectores. Digo, es muy necesario que nos acerquen datos y cosas. Ahora, yo no estoy muy cercana a lo uruguayo porque allá lejos no todo me llegaba.
pero en Brasil hubo un grupo de escritoras estupendas. Yo estoy pensando además en todo lo que se hace en toda Europa también, ¿no? Porque no tenemos por qué pensar solo en América o en el Uruguay. No se necesitan cosas muy escandalosas, la lectura en grupo, Además acá viene mucha gente, ¿o no? Pasan. Digo, el asunto es estar atentos, ¿no? A mí esto me asombra, que haya tanta gente aquí, pero pienso, bueno, hubo una librería que se largó a esto, y de esto habrá mucho todos los días, ¿o no? Sí. Bueno, hay que estar atento entonces. Y claro que para en el momento de escribir, a eso es lo que hay que atinar, a preguntar para adentro. Ahora, claro está que también pienso que después tenemos que averiguar o cotejar si eso que estamos pensando nosotros es lo que opina el resto. Digo, hay dos etapas, así como está la etapa de escribir lo que a uno se le ocurre, y está la etapa de ver generalmente un tiempo después si eso que escribimos realmente valía la pena. Juan Ramón Jiménez siempre decía que había que escribir y guardar en un cajón y volverlo a ver cuando uno se lo ha olvidado. En general uno tiende a ser un poco más crítico con los demás que con uno. Entonces lo mejor es tratar de olvidarse y de ver aquello como si no fuera de uno, para lograr además llegar a esa etapa que es necesaria, la de la crítica lo más objetiva posible. No hay límite, es decir, hay dos campos completamente legítimos. Primero, escribir. Digo, supongo que uno tiene que tratar de buscar dentro, no escribe como lo que le viene después de leer otro libro. Y después sí, estudiar, si eso es o no. Es muy curioso, pero es necesario eso también. De pronto uno ve una repetición o un ritmo que no fallado, que en el primer momento no se había dado cuenta. Pero también puede descubrir que, bueno, que en realidad lo que quería decir no era eso. No siempre acertamos de primera, más bien nunca, o casi nunca. Después con los años uno creo que adiestra un poco, y también y supongo que hay que tener un poco de miedo de eso, adiestra una especie de qué sé yo, de otro yo que escribe por uno, o que a la vez que uno está escribiendo está corrigiendo. Pero siempre la etapa de la segunda corrección creo que es importante, ¿no? Creo que usted no necesitaba que yo le dijera esto. Eso es obvio. Tenemos que leer y también corregirnos, ¿no? Pero eso en todo. Después, cuando me vaya de acá, voy a pensar todo lo que debía haber dicho y todo lo que dije mal. Cuando yo le hago un poema a Montale, no solo estoy saliéndome de mi tiempo, estoy saliéndome de mi espacio, estoy saliéndome de lo inmediato que me rodea, en parte. Pues estoy respondiendo de todas maneras a un trazo, una marca, que eso exterior, de todas maneras exterior, me ha dejado a mí. Es decir, hablo de Montale y no hablo de... Bueno, sí, se me ocurren muchos malos. Pero bueno, digo, hay una obligación primera, creo, del que escribe, de responder
contestar o de alguna manera destacar lo que a uno le ha interesado. También puede ser un horror que a uno lo ha marcado. Pero eso también depende del impulso de cada uno, de la conciencia, de la capacidad. Hay gente a la que se le da con más facilidad una cosa y otro intenta hacer lo mismo y falla. Un poeta, vuelvo en el caso de Neruda, cuando Neruda tenía que escribir cosas porque se lo exigía la historia, no siempre llegó a lo mejor. De pronto un libro sobre las piedras de Chile puede ser más Neruda que el otro. Entonces todo eso no hay un canon. Cada uno va a responder con lo que le nace. Y eso es lo único necesario, creo, que sea con lo que le nace. Por eso digo que también cuando uno lee, tiene que leer cosas muy distintas, muy hasta contradictorias, para que allá adentro después se haga la cocina del asunto y uno elija lo que debe o haga lo que debe con todo eso, o lo olvide. La rima tiene el problema de que durante mucho tiempo creo que se abusó de ella. Es decir, creo que la rima es un elemento de los tantos que tenemos que manejar. Pero me parece que hubo un largo periodo en que la rima era lo que dirigía el poema. Es decir, no se concebía un poema que no fuera rimado. Eso que yo hice sobre el esquemita de Julio Herrera. Julio Herrera hace sonetos impecables. A mí, yo confieso que los 4 primeros poemas que publiqué en mi vida fueron 4 sonetos. Es que la forma es algo que atrae. La forma es una maravilla. Lo que pasa es que el problema riesgosísimo es que la forma no nos cambie lo que queremos decir. Que por ser fiel a una forma, no tergiversemos. Ahora, hay un poeta que yo quiero mucho y admiro mucho, que es un poeta cubano que está hace años en Miami, que era muy joven y que se llama Orlando García Esteban. No ha hecho en su vida otra cosa que romance. En el sistema de lo que los cubanos, sobre todo, ¿cómo se llaman? Hay una especie de poeta popular. Entonces, no sé si acá muchos poetas siguen la forma de los payadores. En Cuba este hombre sí lo hizo. Y solo ha hecho eso. Todos sus libros son así. Pero una rima o una forma ya muy depurada, muy con toda la cultura adentro. Y eso es importante, creo. Digo, hay una cosa que no podemos dejar de ignorar, que nos viene por la cultura, que son las distintas formas. Digo, que se dieron más en un momento que en otro. Hasta, digo, entre nosotros, Sara Ibáñez, por ejemplo, que fue una poeta admirable, cultivó casi exclusivamente formas así, muy... La lira, por ejemplo, que no es una cosa que se practique mucho así. Ahí por las veredas, ¿no? La lira. Pero bueno, ella lo hizo y le salió muy bien. Porque Concepción Silva es un caso rarísimo. Yo la conocí bastante. Fue muy gracioso. Un día resolví, yo dije, yo tengo que conocer la Concepción. Me fui a la casa, que era una ruina. Y ahí vino Concepción y dijo, ay, Ida, te reconocí por la voz. Y yo dije, bueno, ya entramos en terreno de la demencia, porque nunca nos habíamos visto. Pero hasta que yo tenía una audición en la radio y ella la había oído.
Y eso me enseñó a tomarme en serio todo lo que decía Concepción. Porque Concepción tenía, incluso en los poemas, yo tengo muy mala memoria para todo, incluso para lo mío. Pero hay un poema un soneto de Concepción que empieza, dice, ¿qué estará haciendo Pedro en la Argentina? En ese hotel al menos hay alfombras. Los dos versos parecían absolutamente irracionales, ¿no? No había una... Pero lo que pasa es que Concepción escribía, pensaba y hablaba por elipsis. Era como silogismos en que faltaba lo del medio. Y uno lo que tenía que hacer era suponer y simplemente dar el salto como lo daba ella. Ahora, es muy interesante Concepción. En el caso de Concepción, ella hacía sonetos y hacía verso libre y hacía lo que se le daba la gana. Y después elegimos lo que queremos. Pero Juan Ramón se fue casi enseguida para Estados Unidos. Y pobre vivió muchos años, sí que eso es lo peor que le puede pasar a un escritor en un ambiente, en otra lengua, vivir en otra lengua. No sé si Juan Ramón cuando llegó a Estados Unidos sabía inglés, creo que su mujer sí hacía negocios con ingleses porque tenía algo de medio de anticuaria o algo así. Pero Bergamín salió directamente para Venezuela, donde vivía un hermano que prácticamente era un arquitecto que hizo media Caracas. Y él estuvo un tiempo ahí, pero tampoco se quedó porque acá alguien o unos cuantos que tuvieron una buena idea, que fue traer a Bergamín. Se acababa de fundar la Facultad de Humanidades y lo trajeron a Bergamín, que no daba clases, él no había dado clases en España, pero de sobra podía hacerlo. Y vino. Llegó primero que Juan Ramón. Juan Ramón vino nada más que vino invitado a hacer venía en una recorrida por Latinoamérica. Bergamín vino acá, después salió, fue a Brasil, volvió. Y bueno, ahí fue un poco un conflicto, porque los alumnos de Bergamín adorábamos a Bergamín, algunos, bueno, había un grupo por lo menos que era muy seguidor de Bergamín. Y cuando llegó Juan Ramón venía con una idea fija que era que todo el grupo de la llamada generación del 27 habían sido sus alumnos o cercanos, alumnos no, pero en fin, Juan Ramón era mayor, un poco mayor, y era la figura que todos rodeaban. Y Juan Ramón, que era una persona bastante peculiar, fue peleándose sistemáticamente con todos. Es decir, no sé si es que él tenía la idea de que había una sola línea poética, que era la de él, que todos debían seguir. Todos admiraban a Juan Ramón, pero eso no quita que haya que escribir. ¿Cómo? No sé todos los detalles, los problemas que fueron surgiendo para que hubiera un distanciamiento entre Juan Ramón y toda la generación del 27. Con el matiz de que los dos que habían quedado hasta el final eran Alberti y Bergamín. Quizá porque eran un poquito más jóvenes que los otros, pero habían respetado a Juan Ramón. Ahora, Juan Ramón vino sabiendo que Bergamín estaba acá.
y de entrada tenía la idea de que Bergamín era, creo que eso era lo que lo molestaba a Bergamín, a Juan Ramón, era la posición política de Bergamín. Pero Bergamín nunca en sus clases aludió a la política. Naturalmente, sí, todos sabíamos que estaba en contra de Franco y era lo que todos esperábamos y era muy normal. En ese momento el Uruguay, creo que con pocas excepciones, estaba del lado de la República. No digo que todos, no digo que todos, excepciones habrá habido. Pero cuando Juan Ramón vino, enseguida pensó que Bergamín hacía propaganda política, hacía proselitismo. Había dos proselitismos para ser el político y el religioso. Bergamín era católico, Juan Ramón no. Jamás Bergamín en sus clases pretendió influir o indicar o meterse en esos territorios, nunca. Y cuando estaba fuera de la clase, lo que hacía era hacernos leer a los románticos alemanes, que no estaban en el programa. Así que toda la sospecha de Bergamín, de Juan Ramón, era infundada. Ahora, en ese grupo que lo fuimos a ver, porque claro, la llegada de Juan Ramón fue así conmovedora. Yo recuerdo el Solís, con gente que poco menos que colgaba de los palcos. Era maravilloso que todo el país respondiera de esa manera. Y él se sintió muy, muy feliz. En primer lugar, ya recuperaba el español. Y estaba contento que la gente lo siguiera, que hablaran con él, que los chicos, bueno, hasta las escuelas, bueno, eso era de prever. Sí, que mandaron a los niños. Y Juan Ramón ya había previsto caramelos para los niños, bueno, todo muy convencional. Pero bueno, en esa entrevista él preguntó así con un poco de inquina sobre qué hacía Bergamín acá. Y como Bergamín también tenía sus enemigos acá, porque los tuvo en todos lados, porque Bergamín era poco cauteloso para decir lo que pensaba, y incluso hubo una situación bastante cómica cuando lo presentaron en el Paraninfo. ¿Quién presentaba a Bergamín? No sé. Pero apareció una señora que iba a presentarlo porque pertenecía a un grupo católico que, bueno, tenía derecho a considerar Bergamín era católico, pero Bergamín no quería ser presentado como eso. Él era otra cosa, era más que sus pensamientos o sus creencias. Entonces, y además ya lo habían prevenido, que en fin, que no era la manera más política o más hábil de ser presentado ante un público que ignoraba quién era Bergamín. Y entonces Bergamín lo que hizo con mucha gracia fue alterar el nombre de la persona que lo presentaba, que no era precisamente así una belleza, y la saludó como Arabella, subrayando mucho el Bella, consiguiendo una risa general de todo el Paraninfo. Y con eso quedó todo claro. Él no tenía responsabilidad en la persona que lo presentaba. Bueno, eso era Bergamín. Bergamín era de una sutileza absoluta y se manejaba como los dioses por el mundo, así. Le iba bien, le iba mal, y además se arriesgaba. Él quiso volver a España en pleno fascismo. Entró por Francia, había estado en Francia un tiempo, muy protegido por Picasso y todo lo demás, y después entró. Y estuvo, creo que 2 días, porque el segundo o el tercer día alguien que era
franquista y que tenía voz en un diario, lo señaló la entrada de Bergamín como que Bergamín venía a hacer política. Bueno, y seguramente iba a hacer política con todo el derecho. Volvía a su país y no estaba a favor de Franco. Pero bueno, esa fue la historia. Yo a Bergamín le debo así muchísimas cosas, muchísimos panoramas que nos abrió. Era además muy cordial, muy humano, muy normal. Y fue alguien que nos abrió una puerta hacia Europa, hacia la cultura española. Él estaba siempre con sus clásicos a vuelta mira, cuando yo era muy joven había una librería muy grande de libros usados cerca de una universidad, que eran a mi alcance porque eran libros usados. Y ese señor, cuando se le destrozaban los libros, tenía todavía una vez por año un saloncito chiquito donde llevaba los despojos, los libros que ya habían quedado pisados, y creo que, no sé, por $1 uno compraba 5 libros. Lo curioso de eso es que esos libros a veces no tenían tapas. Entonces, esa para mí fue una experiencia, por eso digo, todos tenemos experiencias distintas. La experiencia del libro sin tapas. Encontrar un libro, yo me acuerdo que lo que primero me ayudó en ese sentido fue un libro de Merezkowski, La muerte de los dioses, que era una edición muy económica y ya había perdido las tapas. Yo empecé a leer y dije, ¿esto me va a gustar? Nada, el libro sin tapas que uno encuentra, que no sabe qué es, que no hay ninguna referencia. Y entonces uno tiene que saber si le gusta o no le gusta, si es bueno o es malo. Es como, digo, también puede ser el libro con tapas, pero del cual uno no tiene ninguna referencia. Me acuerdo que por esa misma época leía un señor que se llamaba Leo Perutz. Había una revista argentina que se llamaba Leoplan, la revista de modas y demás, pero que al final incluía siempre un buen libro. Y yo en esa época decía, está bien, me gusta, pero tiene que gustarme. Tengo derecho a que me guste. El libro es bueno o es malo. Entonces también es muy útil la experiencia, el equivocarse uno o hacer el riesgo de acertar o no acertar. Entonces no te preocupes, lee todo lo que puedas. Te va a llamar más la atención y tú mismo te vas a dar cuenta que lo que te gusta está por ese lado. Pero lee todo lo que puedas.